Extienda las manos y bendígame, por favor. Gracias. Eso es. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Estamos en el estudio de el libro La batalla por tu mente y estamos hoy en el capítulo 3. Y hoy vamos a hablar de la renovación de la mente. Vamos a Romanos capítulo 12, el verso 2. No os conforméis a este siglo. O sea, no nos conformemos a este sistema o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Habla de renovación, entendimiento en la mente. Es importante la renovación mental para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Una de mis mayores luchas en mis años de adolescencia y temprana juventud era cómo poder ejecutar en mi diario vivir lo que yo sabía que era la voluntad de Dios. Yo sabía lo que era, pero yo no sabía cómo actuarla o activarla. En mi espíritu yo sabía lo que Dios quería que yo hiciera, pero chocaba con una pared en mi mente que me conducía a realizar no lo que mi espíritu quería, sino lo que mi carne quería. Y creo que esa es la experiencia de todos nosotros en una forma mayor o menor. Doy gracias a Dios porque una de las verdades espirituales que revolucionó mi vida espiritual fue la verdad de la renovación mental, como un requisito previo para poder cumplir la voluntad de Dios. Yo creo que todo cristiano quiere hacer la voluntad de Dios. Quizás no sepamos cómo hacerlo, pero hay un deseo intrínseco en nosotros que queremos agradar a Dios. Yo no perdería el tiempo estar ante un púlpito o ante un ministerio simplemente haciendo un papelito para ser famoso, para que me vean. Nunca ha sido así. Yo siempre he tenido un deseo por hacer la voluntad de Dios. He leído muchos libros y tratados sobre este tema, pero he notado que la mayor parte de ellos enfatizan meramente la parte psicológica de la renovación de la mente. Aquí no enseñamos psicología. Parece que hay cierto temor en hablar de fuerzas espirituales que aún tienen mucho control en las mentes aún de cristianos. Este libro tiene el propósito de despertar conciencia en los cristianos de cómo estas fuerzas espirituales, sean divinas o pueden ser demoníacas, pueden afectar de una forma u otra el funcionamiento de nuestra mente como hijos de Dios. Todo cristiano nacido de nuevo, porque les quiero hablar ahora que no nos conformemos a este siglo, que fue lo que nos dijo Pablo, que no tomemos el molde de este siglo. Hay muchos cristianos que están metidos en el molde de este siglo y ellos necesitan oír a Dios para renovar su mente. Todo cristiano nacido de nuevo debe desear el cambio y la transformación. El problema está en que la mayoría de ellos no saben cómo. Por años y años, los predicadores y evangelistas le han estado hablando a la gente de la necesidad de un cambio para llegar a cierto nivel de santidad, pero no se le dice cómo. No sé si mis lectores, hoy mis oyentes, han tenido la misma experiencia, porque todo el que está buscando a Dios quiere agradar a Dios, pero muchas veces no sabemos. He estado escuchando un mensaje o un sermón por más de una hora, donde me están estimulando, donde me están exhortando a la santidad,
pero me voy a casa con la impresión de que me diagnosticaron la enfermedad, pero no me dieron la cura. ¿De qué me sirve que me llamen pecador, que me llamen rebelde, carnal, pero no me están dando la medicina y la cura? Yo intento con este libro darle parte de la medicina. La renovación de la mente es el segundo paso más importante para la transformación del ser humano después de la salvación. Hay gente que se quedan salvos, pero se niega al proceso de la transformación mental. Hablo ahora de mi experiencia. Cuando empecé a recibir revelación en esta área, llegué a la conclusión que se tomaría una decisión de mi parte para renovar mi mente. Dios no lo haría por mí, ni aún el Espíritu Santo. La primera decisión que debe hacer cada cristiano es no conformarse a este siglo. Tenemos que decirle a la gente que ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, trabajamos en el mundo, compramos en el mundo, nos divertimos en el mundo, y no hay nada incorrecto en eso, pero no somos de este mundo. Y no podemos permitir que el mundo nos meta en su molde. El gran choque que yo tengo como profeta y como apóstol con la gente y la gente conmigo es que la gente quieren seguir siendo cristianos seculares. Y no hay tal cosa como un cristiano secular. Se supone que el cristiano sea espiritual. Ahora, la primera decisión que debe hacer cada cristiano es no conformarse a este siglo. Eso indica que no tomemos la forma o el modelo de este mundo sistema. O sea, si nosotros nos metemos en el modelo, vamos a tomar la forma del lugar donde nos metemos o del contenedor. Wow. Cualquier líquido que se echa en la botella o en un plato va a tomar, aleluya, la forma de. Y si usted está metido en el mundo, va a tomar la forma del mundo. Si está metido en el reino, usted va a tomar la forma del reino. Esto indica que no tomemos la forma o el modelo de este mundo o sistema, porque es un sistema, y es un sistema controlado por Satanás. Y para muchos es el patrón o norma de esta nueva vida. Tú no puedes vivir esta nueva vida con el patrón del viejo mundo, porque ahora somos gente de Dios. Diga, somos gente de Dios. Ahora, he observado que uno de los problemas mayores de creyentes que no crecen espiritualmente es tratar de vivir una vida nueva con las ideas y filosofías de un mundo que está controlado por Satanás, quien es el Dios de este siglo. En la forma que un líquido, y dije antes del líquido, no sabía que eso estaba en el capítulo, toma la forma del envase en el cual se echa, el cristiano tomará la forma del sistema de ideas y de conceptos en la cual él o ella se mueven. Para poder cambiar, tenemos que aborrecer y rechazar todo aquello que recibimos aún de nuestra familia, de nuestra genealogía, de nuestra sociedad, de nuestra cultura y también de nuestro medio ambiente y aún de nuestra genética familiar. Aquello que está en contraposición a la palabra de Dios. Para eso se requiere una decisión para una transformación mental. ¿Alguien está conmigo? Ahora, el apóstol Pedro lo explica en esta forma. 1 Pedro 1, verso 18. Él nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y nuestros padres, aun si no eran cristianos, eran responsables. Pero aún así, ellos no tenían el modelo de espiritualidad. Es una gran diferencia cuando uno viene de un hogar cristiano, donde los padres están llenos de Dios y tienen el molde de Dios. Pero la mejor persona, como individuo, como papá o como mamá que no tiene a Dios, pues no sabe cuál es el molde del Señor. Por eso es que entonces Pablo dice que fuimos rescatados aún de nuestra vana manera de vivir, la cual nos vino genéticamente de nuestros padres. Ahora, en esta búsqueda de la transformación no podemos ser sentimentalistas
ni aún con los lazos familiares. Si hay un molde en mi familia, y yo hablo de la mía y en mi raza, que no está de acuerdo con la palabra íntegra de Dios, voy a renunciar a ello. Diga, voy a renunciar a ello. No importa cuál sea el precio. Porque el precio de no renunciar va a ser más alto que el precio de renunciar. Porque si yo renuncio a todo aquello que es contraproducente, que no está de acuerdo con las leyes del reino, si yo renuncio, voy a entrar en un reino de justicia, un reino de verdad, un reino de salud, un reino de fe, un reino de abundancia. Pero si quiero excusar mi carnalidad y no quiero transformar mi mente, no voy a decir que voy a perder la salvación, pero voy a perder todo el cúmulo de bendiciones que yo debo tener aquí en la tierra. Porque estamos aquí para que tengamos una vida abundante. Diga, abundante. Ahora, diga, yo renuncio a lo oculto y vergonzoso para recibir la luz del evangelio. Amén. Ahora, antes de experimentar esta transformación, tenemos que renovar nuestra mente con nuevos patrones y formas que están en armonía con la voluntad de Dios. No defiendas el viejo hombre, mátalo, debe estar muerto. No quiero que estoy hablando de pensamiento positivo, no, esto es más allá, sino de una renovación mental que solo pueden experimentarla los que han nacido del Espíritu de Dios y se han convertido en lo que Pablo llamó nueva criatura. Es este nuevo nacimiento, o este nacimiento de nuevo, en primer lugar, y como consecuencia la vida de Jesús que entra y está en nosotros, lo que nos capacita para decirle un no rotundo al antiguo sistema de cosas y comenzar a prosperar nuestra mente para obedecer absolutamente a Dios sin cuestionar, y de este modo hacer su voluntad. Alguien diga aleluya, abrir la botellita. Ahora, veamos cuál es el espíritu de la mente. Vamos a Efesios 4:23. Muchas gracias. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y está crucificado, pero hay que despojarnos de él, porque queda una programación en nosotros, a veces sin darnos cuenta. Este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y cómo se hace esto? Dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué espíritu está controlando tu mente? Ahora, uno de los conceptos equivocados que tenemos que sacar de nuestra mente es la idea que solo estamos envueltos en una lucha de ideas buenas o ideas malas. Es más que eso. Es algo más serio que eso. Hay un espíritu que controla tu mente y afecta tus pensamientos, tus palabras y tus actuaciones. La mente puede ser controlada por el espíritu del viejo hombre que había en nosotros antes de ser salvos. Es cierto que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Cristo en la cruz, pero de acuerdo a las palabras de Pablo, nos da a entender que el espíritu de esa vieja creación sigue afectando nuestra mente de una forma u otra. Quedan costumbres, quedan cosas que se han pegado a nosotros, a nuestra mente, a nuestra forma de hacer las cosas. Ahora, recuerda que el mismo Pablo nos dice, ahora que nos desvistamos del viejo hombre, primero nos dice que el viejo hombre está muerto, pero entonces ahora tenemos que desvestirnos, rechazarlo, renunciarlo. Y ahora sí que me toca a mí ponerlo en la cruz. Ahí fue que Pablo dijo, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Wow. Se estaba desvistiendo del viejo hombre y vistiéndose del nuevo. Es cierto que Cristo clavó al viejo hombre en la cruz, pero ahora me toca a mí renunciar a sus obras de la carne y empezar a caminar conforme al Espíritu,
¿Cómo yo hago eso? Negándome a hacer las obras de la carne, como Pablo dijo, presentando nuestro cuerpo cada día, aleluya, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es nuestra mejor adoración. Ahora, el espíritu de toda persona que se convierte al Señor tiene que ser renovado, porque el mismo es parte de la pasada manera de vivir que teníamos y prácticamente antes de ser hechos hijos de Dios. Es cierto que la persona que es salva es una nueva criatura, porque la Biblia lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya. 2 Corintios 5, 17. Otra forma de explicar esto es que la persona que es salva recibe un nuevo espíritu en su interior, que es el espíritu del Cristo resucitado. No subestimamos la importancia de desarrollar y entrenar este espíritu, lo cual no es el tema de este escrito, por cierto. Podemos comparar nuestra mente con una computadora que funciona de acuerdo a su programación. Hay un dicho en inglés: garbage in, garbage out. En español, basura hacia adentro, basura hacia afuera. Si tú la programas con basura, ¿qué es lo que va a salir? Basura. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Usted y yo, pero más ustedes, porque yo pues no tengo que estar en un mundo secular, básicamente, a menos que yo me exponga. Pero ustedes por obligación tienen que vivir en un mundo secular, trabajan en un sitio secular, tienen familias que son muy seculares, y verdaderamente ustedes tienen que hacer un sacrificio o una decisión más fuerte, que van a mantenerse llenos de Dios, tan llenos que se les salga por los poros, tan llenos que sea acción y reacción, que ya usted pueda discernir cuando algo no es. Para eso hay que estar lleno de Dios. Wow. Podemos comparar nuestra mente con una computadora que funciona de acuerdo a su programación. Por muchos años nuestra mente ha sido programada por nuestra cultura. Nos programaron por la familia, por la sociedad en que vivimos, por el país, o por las circunstancias que nos rodean, aún con el barrio donde nos criamos. Pablo, hablándole a los efesios, les dice que toda persona antes de ser salva estaba bajo la influencia del espíritu de Satanás. Efesios 2, 1 al 3. La influencia mayor de ese espíritu es en la mente, porque quien controla la mente de una persona también controla su voluntad y sus acciones. Porque es que el diablo es tan astuto con todos los medios de información, con todo lo que se inventa. Hay cosas hoy que ya hay cristianos que se están acostumbrando a la posibilidad de que cristianos supuestos, de que dos personas del mismo sexo sean matrimonio. Ya hay cristianos que lo están aceptando. Y cuántas otras cosas más. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado controlar, manipular por el espíritu de este mundo. Y no nos atrevemos a ser absolutos, porque queremos conectar, queremos caber en la sociedad. Hermanos, no somos de este mundo, somos extranjeros aquí. Gloria a Dios. No nos parecemos a este mundo. Estamos siendo preparados para la vida eterna y para la ciudad celestial. Y no podemos tomar la forma de este mundo. Os ruego por la misericordia de Dios que no conforméis a este mundo, sino renovaos por medio de la renovación del entendimiento. Esto tengo que leerlo otra vez. Por muchos años nuestra mente ha sido programada por nuestra cultura, la familia, la sociedad en que vivimos y las circunstancias que nos rodean. Pablo, hablándole a los efesios, le dice que toda persona antes de ser salva estaba bajo la influencia del espíritu de Satanás. La influencia mayor de ese espíritu es en la mente, porque quien controla la mente de una persona también controla su voluntad y sus acciones. Y quiero que me escuchen bien ahora. Con esto no estoy diciendo que toda persona tenga un demonio en la mente, no. Pero sí que el espíritu que ejerce su mayor influencia en ella es el espíritu de este siglo. Este siglo tiene un espíritu. Este es el espíritu de Satanás y el espíritu, hay demonios
controlando la cultura, controlando la música, controlando el arte y aún controlando la religión, no la iglesia. Haga la diferencia entre religión y iglesia. No todo el que usa el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús vende, es una buena marca. Pero no todo el que dice Señor, Señor será salvo. ¿Se acuerda cuando él dijo, muchos dirán, en tu nombre hicimos esto? No os conozco. Wow. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué es renovación? Cuando hablamos de renovación mental. Si entendiste bien el capítulo anterior que hablamos de los diferentes estados de la mente y los que se acaban de conectar, la lección está ahí en una lista en el púlpito Naún Rosario en YouTube. Tanto la mente del pecador como la del cristiano, wow, te dará cuenta de la gran necesidad de que cada creyente renueve su mente para poder hacer la voluntad de Dios. Hay una diferencia en referencia al cambio del hombre en su espíritu y el cambio en su mente. Son dos cosas diferentes. Cuando se refiere al espíritu del pecador, es necesario un nuevo nacimiento. Ahí empieza. Y ahí es que recibimos un nuevo espíritu, que es el nuevo hombre, de acuerdo a Efesios 4:20, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es santo. Y ese es el que tenemos los cristianos. Ahora, el asunto es que podemos tener un Espíritu Santo con una mente torcida. ¿Y quién va a dominar? No tu espíritu, tu mente. Pues como el hombre piensa en su corazón, así es él. Ahora, es diferente con la mente. No recibimos una mente nueva, no, sino que continuamos con la misma mente. Pero entonces esta mente tiene que ser renovada para ser libre del viejo espíritu, que es resultado del viejo hombre, el cual queda programación mental, como la computadora queda la programación vieja. Ahora, ¿qué envuelve renovar algo? Implica restaurarlo para llevarlo a su estado original. Usamos el mismo objeto, el cual lo limpiamos de lo viejo y anticuado para que vuelva a parecer como si fuera algo nuevo. La Biblia está repleta de exhortaciones a los creyentes a olvidar la vieja manera de vivir y andar en novedad de vida. Otra palabra para esto es una palabra que se ha malentendido: santificación. Santificación no es andar con la cara pálida, las hermanas, o no ponerse, entiende, un pantalón o pintarse los labios. Santificación es separarse completamente para Dios, espíritu, alma y cuerpo. Otra palabra para esto es santificación, la cual trata no tanto con nuestra salvación, sino con el cambio de nuestro carácter después de ser salvo. Nadie puede ser santificado si primero no tiene la salvación. Hay un error prevaleciente en algunos sectores del cristianismo y es igualar salvación con santificación. No. No negamos la importancia de la santificación para agradar a Dios y ser un buen testimonio en la tierra. Podemos establecer la diferencia en esta forma: la salvación es instantánea, la salvación es progresiva. Desde el día que tú eres salvo y si Cristo viene, tú te vas. Pero ahora necesitas la santificación, que es la separación para usos. La palabra santificar es separar para usos sacros. Porque Dios, por eso es cristiano, que Dios no puede usarlo. Yo no dije que no son salvos, pero Dios no puede usarlos para nada, porque no se han dejado separar. Wow. Podemos, no negamos la importancia de la santificación para agradar a Dios y ser un buen testimonio en la tierra. Podemos establecer la diferencia en esta forma: la salvación es instantánea, la santificación es progresiva. Es por eso que a los pecadores se les presenta al Cristo que salva, y a los ya creyentes se les presenta al Cristo Señor, que nos santifica. Por eso a Cristo hay que recibirlo primero como Salvador y Señor. Como Salvador nos salva, como Señor nos santifica. Señor es que yo le entrego toda mi vida, mis decisiones, mis gustos, mis complejos, todo a Él, para que Él me santifique. ¿Alguien dice aleluya a eso? Ahora, habiendo dicho lo anterior, no queremos restarle ninguna importancia a la santificación del creyente desde el momento que le es salvo. Es la voluntad que desde el momento que una persona acepta a Jesús
como el Salvador y Señor de su vida, ésta empiece a separarse de todo aquello que está opuesto al carácter santo de Dios. Y le voy a decir una cosa: no es por medio de reglas, no es por medio de regulaciones, es por medio de la revelación mayor, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Porque es Cristo en nosotros quien produce el querer como el hacer. Solo los creyentes pueden ser santificados. Solo los creyentes. Solo los creyentes. Usted puede tomar la puerca de Juan Bojo, la puede bañar, le puede poner, aleluya, lápiz labial, le puede echar el mejor perfume, Chanel número 5, aleluya, la sube a la sala, aleluya, le pone una alfombra y ella se acuesta en la alfombra, pero no le deje la puerta abierta. Lo primero que va a hacer es buscar un fango. ¿Y sabe dónde es que se siente feliz? En el fango. ¿Por qué? Porque es puerca, porque es cerda. Así le pasa al pecador. Se siente cómodo en el pecado, se siente cómodo en el adulterio, fornicación, se siente, porque esa es su naturaleza de adentro. Solo los creyentes pueden ser santificados porque dentro de ellos está lo único que los capacita para ser santos. Lo único: la vida de resurrección. No son las reglas de tu iglesia, sea cual sea. La realidad es que a pesar que tenemos la vida de Jesús en nosotros, nuestra mente ha sido programada por tantos años para andar en la vieja vida. Y ahora se requiere una transformación en nuestro modo de pensar, para que podamos verdaderamente obedecer a los impulsos y deseos de la vida que ya está en nosotros, en nuestro espíritu. Pero ese espíritu en nosotros desea la cooperación de mi mente, porque mi mente va a pensar y mi voluntad va a decidir. Oh, Padre, ayúdame. Wow. Ahora, y es posible, y será posible, que después de tantos años de vivir con una mente programada para el pecado, la enfermedad, el fracaso y la pobreza, yo pueda renovar mi mente para hacer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Bueno, a continuación estudiaremos los distintos medios que Dios nos ha dado para renovar nuestras mentes. Léelos y estúdialos una y otra vez más, y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude y notaremos un cambio en la forma de uno pensar y actuar. Bueno, número 1, la renovación empieza por la sangre de Jesús. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias para que sirváis al Dios vivo. Es imposible para cualquier ser humano disfrutar de paz mental a menos que tenga paz con Dios y consigo mismo. La palabra que no es, la persona que no es salva vive bajo una continua presión mental y emocional, porque sabe que está bajo culpa y condenación. Esta culpa procede de la conciencia del ser humano, la cual fue puesta en el hombre por Dios para acusar o defender su razonamiento, de acuerdo a Romanos 2:15. Podemos decir que todo pecador sabe que está bajo la ira de Dios, aunque no lo quiera admitir públicamente. Esta acusación de la conciencia, muchos pecadores tratan de silenciarla por distintos medios. Algunos hacen buenas obras, otros quieren educar su mente, otros practican una religión, sea católica, evangélica o secular. Ninguna de estas actividades puede resolver el problema del hombre. Hay un solo medio, y es la sangre de Jesús. Diga, la sangre de Jesús, la cual derramó por los pecadores en la cruz. Dice que limpiará nuestra conciencia de obras que muertas. Esta es la esencia de la salvación, que ningún hombre puede ser salvo por otro medio que no sea la fe en el sacrificio vicario de Jesús y en su sangre. Gracias por la sangre de Jesús, aleluya. Es más que creer en Jesús, se requiere creer en el poder de la sangre de Jesús, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Los pecados no son borrados. A esta experiencia la Biblia le llama redención. Comprados con la sangre preciosa. Fuimos comprados y liberados del derecho legal que Satanás tenía sobre nuestras vidas. Él viene a donde mí, él no tiene nada de mí.
Pero eso indica que tengo que vivir una vida consagrada a Dios, cuidando mi espíritu, cuidando mi mente. Ahora, a esta experiencia la Biblia le llama redención. Fuimos comprados y liberados del derecho legal que Satanás tenía sobre nuestra vida. La redención envuelve el perdón de todos los pecados al recibir una nueva naturaleza y la remoción de la culpa y la condenación. Esta redención afecta a nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible. Es lo que Dios quiere. Pero eso requiere la mente renovada. Hacemos una pregunta: ¿y cómo es posible que yo sea justo? Cuando pensamos en justo, pensamos en algunos de los profetas encerrados por allá en una cueva, solo. Aleluya. No podemos pensar que nadie pueda ser justo, que es un abogado o que es un fiscal en el sistema judicial de nuestro país, o que es un embajador del país. No podemos pensar que pueda ser justo. ¿Por qué no? Como parte de esta redención, somos justificados o declarados justos ante Dios. Justificado es ser declarado justo ante Dios. Esto es algo que solo se experimenta por la fe y nos capacita para entrar en una relación y comunión correcta con Dios, donde no hay condenación. Uno de los resultados de la justificación es la paz mental, de la cual hablamos anoche. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Diga: justificados pues por la fe. Tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Esta paz se experimenta en el área de la mente del individuo al ser reconciliado, hecho amigo con Dios. Significa eso. Wow. Por medio de la sangre de su Hijo. Esta reconciliación se experimenta en la mente, porque dice Colosenses 1:21. Mira lo que dice: porque antes de ser salvos éramos enemigos de Dios en nuestra mente. ¿Oyó eso? En nuestra mente. Así que la mente tiene que ser justificada. Gracias, Padre. ¿Y cómo sucede esto? La Biblia dice que en la cruz hubo un maravilloso intercambio. Veamos lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Lo ponemos en esta forma: Jesús cargó toda mi culpa y pecados, y ahora cuando yo creo en su sangre, a mí se me acredita, se me imputa toda su justicia. Si el pecador pudiera entender esto, se daría cuenta que recibir a Cristo es el mejor negocio que una persona puede hacer en su vida. Fue el descubrimiento de esta verdad lo que cambió la vida de Nahum Rosario en una forma maravillosa. Aunque he sido cristiano desde mi niñez, mi mente estaba atestada de culpa y condenación por las cosas malas que había hecho o por las cosas buenas que había dejado de hacer. Satanás nos condena por ambas. Es una lástima que aún hoy en día millares de creyentes vivan esclavizados a un pasado, porque no han entendido que la sangre de Cristo borró su pecado completamente y no queda ningún récord del mismo en el cielo. Diga: fuimos rescatados, fuimos redimidos por la sangre. Diga: soy libre. ¡Aleluya! Den un aplauso fuerte a Jesús. Amén. La sangre te da la victoria. Parte de la batalla mental que se está librando en la mente de muchos creyentes sinceros es no saber que por medio de la sangre son salvos, son aceptados en el cielo, sus pecados son perdonados, son amigos de Dios y tienen autoridad legal sobre el pecado, los demonios, enfermedad y aún la muerte prematura y cuántas cosas el diablo le envía. Y eso es lo que he estado predicando aquí por todo este tiempo. Y por más de 50 años lo seguiré predicando hasta que Cristo venga o me lleve. A ver si la gente son libres de una vez y no sigan cargando esos chamucos viejos. Gracias a Dios que por la sangre que limpia nuestra conciencia de obras muertas, una conciencia limpia por la sangre producirá una mente limpia de culpa y condenación.
la cual puede enfrentarse firmemente al mismo diablo cuando traiga pensamientos y memorias de lo que fue o pudo ser. Por experiencia sabemos que esta lucha nunca termina, porque el enemigo nos sigue fustigando aún después de habernos arrepentido de nuestros pecados ante el Señor. Él es el acusador de los hermanos. La diferencia estriba en que los que conocemos el poder de la sangre de Jesús sabemos cómo hacer huir al acusador de los hermanos. Cuando él me acusa de algo que hice antes de ser salvo o después de ser salvo, yo le digo lo siguiente: es cierto que pequé, es cierto que lo hice, pero yo le pedí perdón a Jesús y su sangre me limpió de todo pecado. Y le digo: ¿qué vas a hacer ahora? Porque el que Jesús justificó, nadie lo puede condenar. El que Jesús libertó, nadie lo puede poner preso. El cielo ha dicho: Él es salvo, Él es santo, Él es puro, Él es justo por la sangre. Si nunca has visto a Satanás correr de ti con la velocidad de un proyectil, dale el tratamiento que yo le doy. Veamos ahora, segunda cosa que es importante para la renovación mental: renovación por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza creadora de Dios, y como tal tiene el poder para causar una transformación en la mente del individuo que ha puesto su fe en Jesús. Toda la renovación en la vida del creyente depende de cómo él se ceda a la operación del Espíritu Santo de Dios. La Biblia habla de una renovación en el espíritu de nuestra mente. Se requiere más que una filosofía o una doctrina para renovar la mente de una persona, porque como ya dijimos antes, la mente estará operando en el espíritu de Satanás o en el Espíritu Santo. Por lo tanto, se requiere espíritu para bregar y luchar con espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos hace real el poder de la sangre, nos revela, de la cual acabamos de hablar. Toda revelación de lo que somos y podemos hacer en Cristo vendrá por medio de una dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre trabaja en armonía con nuestro espíritu. Él necesita nuestro espíritu. Y hemos dicho que la realidad de la salvación empieza a manifestarse primero en el espíritu del hombre y de la mujer. Pero no es el plan de Dios que eso sea todo y que se quede simplemente ahí. Después que Dios salva nuestro espíritu por medio de la sangre y el Espíritu Santo, Él quiere moverse a cada área de nuestra alma y cuerpo para que andemos en una santificación completa y absoluta. Y se puede. Dios quiere revelarnos todas aquellas cosas que Él ha provisto para nuestra victoria. Pero los cristianos son muy vagos para estudiar y para escuchar y para volver a escuchar un mensaje cuántas veces. Hay cosas que ni sabemos que existen, pero Dios las ha preparado para los que le aman. Una de las escrituras más poderosas para mí, que usted sabe cuál es, 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las cosas, en plural, cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas son reveladas por el Espíritu Santo, pero primero son reveladas a nuestro espíritu y después a nuestra mente. Por lo tanto, para esta renovación pide la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos desesperadamente la ayuda del Espíritu Santo en la renovación de nuestra mente. Antes que esto acontezca, tienes que conocer al Espíritu Santo por quien Él realmente es. Él no es simplemente una bendición o una energía o fuerza positiva, no. Como algunos han dicho, el Espíritu Santo es Dios. Di conmigo, el Espíritu Santo es Dios. Y como tal debemos adorarlo y reverenciarlo. Todo lo que Dios hace ahora en la tierra lo hace por medio del Espíritu Santo. No solo Él es Dios, Él es una persona con mente, con emociones, con voluntad. Él llora, Él se ríe, Él se goza, Él se entristece. Nos contristece al Espíritu Santo. Wow. Como tal, tú puedes tener comunión y comunicación con Él. Háblale. No tengas ninguna reserva mental de hablarle y pedirle que te revele todo aquello que debe ser cambiado en tu mente y que te enseñe las nuevas verdades de que te van a dotar de una mente renovada. Nunca piense ni por un momento que la lectura de la Biblia por sí sola
será suficiente para transformar tu mente. Hay gente que sabe la Biblia de memoria y van al mismo infierno, porque nunca han aplicado, nunca han permitido que sea el Espíritu Santo quien lo haga. Es la verdad revelada por el Espíritu Santo la que cambiará tu mente del viejo modo de pensar y razonar al nuevo modo de pensar con la mente de Dios. Jesús dijo acerca del Espíritu Santo en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. ¿Oyó eso? Todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nada te debe tomar por sorpresa. ¿Te das cuenta? Porque a mí nada me toma por sorpresa. No me tomó por sorpresa, ¿no? Ok. Estamos hablando nosotros en lengua los dos. El Espíritu Santo puede hacerlo, porque Él escudriña aún lo más profundo de la mente de Dios. ¿Oyó eso? Lo más profundo. ¿Para qué? Él lo escudriña para comunicárselos a los hijos de Dios. Qué lindo, ¿ah? Dios nos quiere informar, nos quiere hacer inteligente, y lo comparte con los hijos que Dios ha hecho conforme a su imagen. Esta es la forma como opera el Espíritu Santo para poder ser un instrumento en la renovación de la mente. De acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice, es el espíritu del hombre quien sabe las cosas del hombre. Hay memorias que están tan escondidas en nosotros, las cuales afectan nuestro modo de pensar, hablar y actuar. ¿Te ha acontecido que tú en un momento actuaste en una forma que era rara? ¿Por qué yo actué así? Estaba en tu subconsciente, dicen los psicólogos. Wow. Pero si tú te cedes al Espíritu Santo totalmente, Él hará tres cosas. Primero, fortalecerá tu espíritu. Segundo, te revelará cuáles son las áreas de tu mente que tienen que ser renovadas. Y tercero, traerá una renovación del espíritu de tu mente por medio de la palabra. Y es a lo que entramos ahora, al tercer medio para la renovación mental. Renovación por la palabra. Veamos Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra. ¿Usted se ha sentido alguna vez cortado por mí? No soy yo, es la palabra. Y penetra hasta cortar el alma y el espíritu. Los divide, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace la palabra? Diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y quién se lo dijo a papá? ¿Y quién se lo dijo al pastor? No, nadie. Es Dios que te está hablando, está discerniendo las intenciones del corazón. Allá en Chicago le preguntaban a mi esposa, muchas veces después que yo he predicado: pastora, ¿quién le dijo al pastor mi problema? Él dijo: él ora. Podemos decir que la palabra de Dios es el instrumento que usa el Espíritu Santo para renovar la mente, porque ella es la que corta, es la que hace la incisión y es la que saca. Como consecuencia, por eso se le llama la espada. De los muchos años que la mente estuvo al servicio de Satanás, la misma está programada para hacer la voluntad de Satanás, aún en creyentes, el mundo y la carne. Como hemos dicho anteriormente, el control mayor del enemigo de nuestras almas es en la mente, porque quien controle tu mente también controlará todas las otras esferas de tu vida. No expongas tu mente al pecado, que eventualmente lo vas a comer. No, yo soy fuerte, yo puedo ver pornografía y no me va. Mentira. Es la mentira que el diablo. Yo puedo oír cualquier conversación y de enfermedad y de cuantas cosas, y tú no puedes controlarte. Lo que tú oyes se te fija. Wow. ¿Por qué? Porque en sí estamos envueltos no en una guerra simplemente de conceptos, sino de ideas. Las ideas de Dios versus las ideas del enemigo de Dios, Satanás. La renovación de la mente no es otra cosa que el proceso de limpieza en la mente, al arrancar las ideas de Satanás y suplantarlas por las ideas de Dios. Que dice Jeremías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Y los pensamientos de Dios están en su palabra. ¿Dónde los debo poner? En mi mente. Wow. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Por eso tiene el poder para cortar, arrancar y extirpar de nuestra mente todas las ideas y pensamientos que dominaban nuestra vieja vida. Antes yo creía que yo tenía que enfermarme toda la Semana Santa. Pues cuando chiquito, toda la Semana Santa yo me enfermaba. Me daba un flu feísimo. Cuando se predicaba que Cristo había muerto por mi enfermedad, yo estaba enfermo. Hasta que yo descubrí que no era la voluntad de Dios. Y que no tenía que ver nada ni con la lluvia que me cayó encima, ni con el barrio donde estaba, que es simplemente el diablo. Había un tiempo que yo no podía creer que yo podía alargar mi vida por medio de la palabra y de la obediencia a Dios. Y que lo que será, será, y que nadie sabe cómo se muere. Sí, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. Obedecer a Dios alarga tu vida, o desobedecer acorta tu vida. Pero como vivimos de excusas, porque no queremos tomar responsabilidad. Esta palabra penetra hasta lo más profundo del alma y parte los pensamientos más escondidos y los trae a la luz. La palabra, que es luz, ¿qué hace? Alumbra lo más recóndito del alma y saca todas las tinieblas que fueron el resultado de la vieja vida de pecado y maldad. Prende el switch que lo tienes apagado. Por eso tu espíritu está en tinieblas. Y si tu espíritu está en tinieblas, no puedes ver lo que está mal en tu vida. Por eso dice la Biblia: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Gloria a Dios. Ahora, cada vez que la Biblia habla de la renovación, purificación o salvación del alma, se está refiriendo a la renovación de la mente. Todo esto envuelve el proceso de santificación. La mente salvada, rescatada del poder del pecado, purificada de la culpa del pecado y renovada de la presencia. Tres cosas: rescatada del poder, purificada de la culpa y renovada de la presencia del pecado. Una cosa sí que tenemos que entender bien claro: somos nosotros los que decidimos si queremos que nuestra mente sea renovada por la palabra de Dios. Se requiere una actitud de humildad y mansedumbre para aceptar que estamos equivocados en nuestro modo de pensar y estar dispuestos a que el Espíritu Santo corte de nuestra mente todo aquello que contradice la palabra, aunque sea mi cultura griega o tu cultura panameña. Santiago, que nos presenta la fase práctica del Evangelio, nos dice cómo hacerlo en su carta universal. Santiago capítulo 1 versículo 21. Nos dice Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia, en un acto que yo hago, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, y que puede hacer, la cual puede salvar vuestras almas. Y ahí está hablando, puede transformar tu mente, porque la mente es una de las tres funciones del alma. El alma tiene tres funciones. Una función es la mente, otra función son los pensamientos y otra función es la voluntad. Y todas se pueden, aleluya, controlar por medio de la palabra. Ahora, ¿cómo funciona esto en la práctica? Funciona como una ley de física. Dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar a la vez. En la misma forma, dos ideas o pensamientos no pueden ocupar el mismo lugar en tu mente. Por eso es que la respuesta no está en vaciar la mente como hacen las religiones orientales y dejarla en blanco como enseñan estas religiones falsas, sino en llenarla ¿con qué? Con la palabra de Dios. De forma que todo lo demás que no es de Dios no haya lugar en tu mente. Donde había odio, ahora habrá amor. Donde había temor, ahora habrá confianza. Donde había incredulidad, ahora habrá fe. Donde había pecado, ahora hay justicia. Pero se va a requerir el acto de meditación
en la palabra. Lo encontramos en el Salmo 1, verso 1 al 3. Bienaventurado el varón, y vamos a incluir la señora, la varona, que no estuvo en consejo de malos. O sea, no te prestes a oír a los malos. Ni estuvo en camino de pecadores, no camines con ellos. Y no te sientes con ellos, ni en silla de escarnecedores sentado. Está en el Salmo 1. ¿Y qué es lo que hace ese hombre de acuerdo al verso 2? Sino que la ley de Jehová está su delicia. Se deleite en la ley de Dios, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cuáles son los resultados de meditar? Maravilloso. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Está listo para algo explosivo, y todo lo que hace prosperará. Familiar, social, educativo, financiero, porque esto no solamente tiene que ver con ir al cielo, es toda tu vida aquí en la tierra. Ahora, el arte de la meditación es de tremenda ayuda para renovar la mente con la palabra de Dios. No estoy hablando de un tipo de meditación trascendental o psicológica, donde vaciamos la mente o la fijamos en algo irreal y fantástico. No, la meditación de la palabra no es otra cosa que tomar una porción de la palabra y pensar en ella por un largo de tiempo, hasta que percibimos que no solo esa palabra ha entrado en la mente, sino también en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? No pecar contra ti. Muchas de las crisis que pasan los cristianos se deben a que piensan tanto en las cosas negativas hasta el punto de afanarse, desesperarse y angustiarse. No hay persona que en sí no practique la meditación. Lo que hay que preguntar es: ¿en qué estás meditando? Cuando vamos a la cama después de un largo día de trabajo y empezamos a recapitular los eventos y experiencias del día, no estamos haciendo otra cosa, estamos meditando. Si has ido a visitar al médico y te diagnosticó una enfermedad incurable, ¿cuál será la tendencia de tu mente? Cada vez que no esté ocupada en otra cosa, pensar o meditar en la posibilidad de una muerte prematura. Dios conoce el poder de la mente. Es quien nos aconseja varias veces en su palabra la importancia de meditar en su palabra para que haya un cambio en nuestro modo de pensar y actuar. No solo la meditación cambiará el modo de pensar, sino que nos ayudará a alcanzar el éxito deseado. Esto no es algo psicológico, es bíblico. Josué capítulo 1 verso 8. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Que tenía una gran tarea que realizar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Confiésalo, háblalo. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tengo varios libros, son de oraciones, son de confesiones. Yo que lo escribí, y yo que supuestamente alguien puede pensar que soy súper espiritual, los leo en voz alta. Oraciones que he hecho, que Dios me ha hecho por la mañana, fueron tan poderosas que las hice en un libro. Aleluya. Y cuando las leo ahora, yo dije: ¿y cómo yo dije todo eso en esa mañana? ¿Cómo yo escribí eso? Meditar en la palabra, hermano, te va a cambiar completamente. Te va a aumentar la fe, te va a santificar. Wow. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que no está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Tú lo harás prosperar y todo te saldrá bien. La versión de las Américas dice: y tendrás buen éxito. You will have good success. Ahora, vamos a ver ahora la renovación por la confesión de tu boca. Importante, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. El Salmo 103 verso 5. Él es quien sacia tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese sí que me interesa a mí. Con la edad que yo tengo, ese verso es para mí. Quizás ayer pues aún no lo necesita, y casi ninguno de ustedes, pero yo lo necesito. Yo lo sé de memoria, yo lo practico. Escúcheme ahora.
Para que la palabra de Dios sea bien efectiva en la renovación de la mente, debemos hacer algo más que leerla y meditarla. El bien y las bendiciones de Jehová vienen juntamente con su palabra. La confesión de tu boca es una de las maravillosas y poderosas verdades que pueden cambiar radicalmente a una persona. Lo que tú hablas puede ser de gran bendición a tu vida o puede convertirse en la peor maldición que puede afectar tu paz mental, tu salud, el estado de tu matrimonio, de tu familia, tu situación económica, tu progreso natural y espiritual, y puede determinar que tú vivas una vida corta o una vida larga. Yo no estoy perdiendo el tiempo cuando confieso la palabra. Esto no es un juego mental, es un juego, es una disciplina espiritual. Lo que acabo de decir es sostenido a través de toda la Biblia. Un ejemplo de ello lo encontramos en el libro de Proverbios. Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Recuerda que todo lo que tú piensas necesita el canal de tu boca para hacerlo realidad, para crear o para destruir. Es aquello que tú imaginas, verbalizas e internalizas, lo que eventualmente realizas. Repito eso, es lo que tú imaginas, verbalizas, internalizas, lo que actualmente tú realizas. Todo lo que está en el mundo espiritual e invisible puede ser traído, se saca de la cuarta dimensión y se trae acá a la primera por medio de tus palabras. Santiago nos dice en su carta, Santiago 3:6, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Si contamina, también lo puede sanar. Inflama la rueda de la creación, tiene poder creativo, y ella misma es inflamada por el infierno, pero puede ser inflamada también por el cielo. Lado positivo y negativo. Si la lengua contamina el cuerpo, también puede sanarlo y renovarlo. Si ella pone en acción el poder de creación, entonces lo que decimos afecta a nuestra mente, porque es la mente y sus pensamientos los que le proveen las ideas a la mente para que ésta inicie el proceso de creación. Tu lengua puede crear un mundo de maldad o un mundo de bien. ¿Cuántos matrimonios se han destruido simplemente porque ninguno de los dos puede controlar la lengua viperina que tienen? Esto es así porque podemos usar la confesión de la boca en forma positiva o en forma negativa. Pablo dijo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de darle gracia a los oyentes. A eso le llamamos confesión positiva y confesión negativa. El Salmo nos dice que Dios sacia de bien la boca del creyente para que éste se rejuvenezca. Las palabras de Dios deben estar constantemente en tus labios para que coseches esta bendición de una renovación aún física continua. Niégate a confesar todo pensamiento que no esté en armonía con Dios y confiesa todas aquellas promesas que Dios ha puesto en su palabra para nuestro bienestar espiritual, mental, emocional, físico, social, familiar y financiero. Los pensamientos negativos siempre estarán a la puerta de tu mente para hacerte una visita, pero tú tienes el poder de rechazarlo y nunca darles por medio de la expresión de tu boca. Nunca darles vida, tú le das vida. Un pensamiento que no se escribe o se confiesa, tarde que temprano morirá de soledad y aburrimiento. Tú puedes pensarlo, pero no lo digas. No importa. Y el diablo te pone presión, porque él sabe que cuando tú lo dices empieza el proceso de creación negativa o positiva. ¿Estás listo para esto? Haz como el águila que cuando se halla vieja y cansada, se retira a un lugar solitario, preferiblemente donde encuentre una piedra. Lo primero que hace es romperse el pico viejo y gastado, para después con el pico nuevo sacarse todas las plumas viejas. Allí se queda en la soledad hasta que adquiere un nuevo plumaje. En otras palabras, se rejuveneció. A muchos de nosotros nos haría bien quitarnos el pico viejo, gastado y negativo, cultural, y ponernos uno nuevo. Deja toda confesión negativa sobre tu persona, tus familiares, tus circunstancias, tu cuerpo, tus finanzas,
y comienza hoy mismo a hablar con el pico nuevo de la palabra de Dios. Tarde que temprano, tu mente se tendrá que ajustar a tu nueva forma de hablar y podrás remontarte por las alturas de Dios como un águila renovada. Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Creo que estamos por terminar. El número 5 es renovación por la alabanza. Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza, dice Dios, me honrará. Tú le das honra a Dios. Esto es más que cantar simplemente. Y al que ordenar su camino. O sea que alguien puede estar dando alabanza y si no ordena su camino, para nada le sirve. Dice, a él le voy a mostrar la salvación de Dios. La salvación de Dios es sanidad, es prosperidad, es bendición, es gozo, es todo lo bueno. Donde quiera que haya alabanza y adoración, hay renovación. Podemos saber si una iglesia está caminando en la renovación del Espíritu Santo por la forma como alaban a Dios. La alabanza siempre cambia los conceptos que uno tiene de Dios y su carácter. El creyente que ha descubierto el poder y la bendición de la alabanza estará constantemente en un proceso de renovación y transformación. Cuando nuestra mente es inundada con la presencia de Dios, que siempre es resultado de la alabanza, recibe un cambio en la forma como miramos a Dios, y a nosotros y a las circunstancias que nos rodean. En la alabanza somos renovados porque nos olvidamos de nosotros mismos y nos concentramos totalmente en el amor, santidad y poder de Dios. En una atmósfera de alabanza, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo busca la armonía con el Creador. Cuando empezamos a exaltar la grandeza de Dios, lo que estamos haciendo es poner nuestro pensamiento en Él. El resultado siempre es paz, reposo y seguridad. La actividad de la alabanza aquieta la mente y la pone en armonía con Dios. Ese momento de adoración y alabanza cuando nuestra mente es inundada con los pensamientos de Dios, los cuales siempre son más grandes, más altos y más abundantes que los nuestros. Dejemos que la palabra nos hable por sí sola acerca de las bendiciones de poner la mente en Dios por medio de la alabanza. Y creo que así termino. Isaías 26:3 y termino. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sabes lo que es perseverar? Continuidad. Y continuidad es un ejercicio. A mí me cuesta a veces la continuidad cuando estoy leyendo, que quiero brincar, ¿entiendes? Porque es que ya lo leí. No, tengo que ser insistente, perseverar. Tú en completa paz. ¿Alguien quiere completa paz? Sí. Aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Y como él termina, porque en ti ha confiado. Levantemos la mano al cielo. Yo no sé de usted, yo me bendigo con el mismo libro que yo escribí, gloria a Dios. Se me hace nuevo, me está bendiciendo, me está dando vida larga, me está dando salud. De gracias al Señor. Diga, yo recibo la palabra de Dios con corazón noble, un corazón abierto. La palabra de Dios va a traer una cosecha en mi corazón, al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Aleluya. Gracias. Mis queridos amigos y hermanos, que hoy no he hablado con ustedes, he estado tan envuelto en la lección que hasta me olvidé que estaba en vivo. Pero yo siempre estoy en vivo, por cierto, ¿ok? Los bendigo, le doy gracias por conectarse. Recomiéndele a alguien que quizás no tiene el libro, pero aunque tenga el libro, escucharlo es diferente. Porque yo tengo el libro de la Biblia, pero cuando Dios me lo dice en persona, como que es más activo para mí. Cuando el autor te lo está explicando, como que hay una vivencia mayor.
Pero escucha esta palabra. Ya vamos por el tercero, nos faltan 4, son 7. Declaro sobre cualquier persona enferma que está en nuestros medios o que está afuera. Ahora mismo Satanás envió su palabra y lo sanó. Declaro bendición sobre los enfermos. El que está pobre, que se levante en el nombre del Señor. El que está débil, sea fortalecido. El que está entre dos aguas, que se establezca en la verdad de la palabra. Declaro ahora bendición sobre esta iglesia. Declaro multiplicación sobre esta iglesia. Declaro con ustedes que la gente viene del norte, del sur, del este y del oeste, y que tú nos preparas para la gran cosecha que va a venir eventualmente. Seremos fieles en lo poco y Dios nos pondrá en lo mucho. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.